Yo nací en Lima el 10 de enero de 1931, un mes después que mi padre salió de la cárcel, lo cual siempre daba lugar a comentarios, y la verdad es que mi padre salió de la cárcel no por haber cometido ningún delito, sino por haber sido diputado leguista, y la revolución de Sánchez Cerro, por el hecho de ser diputado leguista, lo metió en la cárcel. Y luego, por gestiones de la familia de mi madre, que son arequipeños, entonces el ministro de Justicia era otro arequipeño, el doctor Bustamante Rivero, que al comprobar que no había cometido ningún delito ni tenía ningún motivo para que lo encierre, sino el de ser diputado, le dio la libertad. Mi padre era político desde muy joven y leguista, como había sido su padre también, pero él nació a su vez en Tacna durante la ocupación chilena y su padre murió muy joven. Eran de una familia originalmente de hacendados, pero los hacendados de Tacna no eran como los hacendados del norte, que son grandes haciendas. Eran tanto que yo nunca conocí ninguna de las haciendas que habían sido, porque cuando murió mi abuelo, todos los hermanos de mi padre se lo dejaron renunciaron a recibir cualquier cosa y se la dieron a su madre, y todos los hermanos de mi padre, como mi padre, estudiaron en San Marcos. Y el único que no estudió en San Marcos era el menor, el último hijo, que fue agricultor y estudió en la Escuela de Agricultura. De tal manera que él fue el único que no era sanmarquino. Después, los hermanos de la familia de mi madre, ninguno fue a San Marcos, sino el último de ellos, que se dedicó a la economía y a la contabilidad. Él fue el único de los hermanos de mi madre que estudió en San Marcos. Así que por parte de padre y madre, vengo de familias que son más la familia de mi padre que de mi madre, sanmarquinos. De mis abuelos, no, creo que ninguno de ellos fue, pero tengo quizás un antepasado que en realidad mi tatarabuelo, vendría a ser mi tatarabuelo, es probablemente el antepasado más antiguo que tengo de sanmarquino, y nada menos que estudió Derecho en San Marcos, después fue asesor legal del libertador Simón Bolívar, se llamó Felipe Santiago Stenós, hay un colegio con su nombre ahí en Chaclacayo. Ya él además fue en época de Castilla, fue ministro de lo que vendría a ser el equivalente en Castilla al Ministerio de Economía, y creo que además fue rector de San Marcos en algún momento. Tengo entendido que fue rector de San Marcos. Se llama Felipe Santiago Stenós. O sea, ese es realmente el ancestro paterno que tengo de sanmarquinos. Y en realidad mi relación con San Marcos ha sido múltiple. Primero, como hijo de un profesor de San Marcos. Mi padre fue, hace el año 48, profesor en San Marcos,
cuando salió deportado por el gobierno de Odría. Comenzó muy joven, cuando murió su padre. Su padre había sido también leguista, diputado leguista, y entonces él entró a trabajar en la secretaría del señor Leguía, siendo todavía universitario, y entonces ya se trasladó a vivir a Lima, y ahí fue donde conoció a mi madre. Él se casó el año anterior a la caída de Leguía, y cuando cayó Leguía, fue donde fue a la cárcel, al frontón, y estuvo casi un año en el frontón hasta que lo soltaron. Años más tarde volvió a ser diputado, pero ya eso fue ya en el año 39. Él era abogado y además era periodista, y él comenzó por ser poeta. Sus primeros libros fueron libros de ensayo, y no de derecho, sino de ensayos y de poesía. Fue un gran admirador de José Santos Chocano y escribió un libro, el primero de tipo, digamos, sociológico, fue cuando él escribió un libro pequeño, uno de sus primeros libros, sobre el gobierno de Leguía, que se llamó Cosmópolis Llega. Y después él fue discípulo de un famoso profesor de sociología en San Marcos, pero que era no de la escuela de la sociología de José Carlos Mariátegui, sino más bien de la sociología de Spengler, del tipo más tradicional. Recién al final de su vida, ya entró a un algo más específico cuando comenzó a escribir sobre el primer libro que yo sepa sobre los negros en el Perú. Después, ya cuando lo deportaron, cuando Odría lo deportó, él salió primero, enseñó en Chile, en Flaxo, y después se fue a México y comenzó también a escribir sobre los indios de América. Mi madre murió muy joven de un embarazo ectópico en una época en que no había penicilina ni sulfas, y toda la penicilina y sulfas iba para los soldados de la guerra. Y después, cuando murió mi madre, mi padre se casó 3 veces más, y de su tercera esposa, que fue cuando estuvo deportado en México, enseñó en la Universidad Autónoma de México, y ahí conoció a una alumna que fue mi segunda madrastra, y con ella tuvo 3 hijos, que son medio hermanos míos, pero que viven en México. Es decir, soy el mayor de los hijos de mi papá. Además, soy el mayor de los nietos, el mayor de los sobrinos de 2 familias. Tengo una pregunta que, no sé, me genera un poco de curiosidad. Estas referencias que usted me ha venido dando sobre los orígenes de sus familiares, sobre todo por el lado paterno, digamos, hay una identidad ahí relacionada con el derecho, con San Marcos, otro elemento en común, pero también está, por ejemplo, el hecho de que muchos de ellos nacieron en Tacna. Eso me hace pensar un poquito cómo es que usted, antes de entrar a la universidad, ya adolescente o quizá niño, ha pensado Tacna, ¿no? No habiendo nacido ahí, pero siendo un elemento recurrente, imagino, en las narraciones dentro de la familia. Curiosamente, por ambos lados de la familia, tanto paterna como materna. Con la familia paterna, obviamente,
desde niño yo escuchaba hablar de Tacna, y de la vida en Tacna, de la fruta de Tacna, del zapallo de Tacna, del melón tacneño. En ese sentido, todos los de la familia somos muy limitados, estamos llenos de límites, porque mi abuelo paterno, mientras era congresista, era miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, y como tal fue uno de los que acordó los límites, cerró los límites terrestres con Chile. Ujú. Y justamente con mi madre pasó algo parecido en el sentido que mi padre y mi madre se conocieron gracias a que mi abuela materna también había vivido en Tacna, pero por una razón completamente distinta, porque mi abuela materna era francesa, hija de franceses, Ujú. que vinieron al Perú, vinieron a Arica como cónsules en Arica, y en realidad eran mineros. Y entonces se fueron a Bolivia a explotar minas en Potosí, y ahí fue donde trabajaron. Pero mi abuela vivía en Tacna, y ahí es donde conoció a mi abuelo, que era arequipeño, que había ido por razones de viaje a Tacna para algo, sería algún negocio o algo, y entonces ahí se conocieron y se casaron. Pero la historia es un poco pintoresca, porque lo que había pasado con mi abuela, con mi abuela materna, era que era una persona muy tierna, muy dulce, muy cariñosa. Tuvo 8 hijos. Ujú. Tuvo 8 hijos, y su madre abandonó a su padre y la dejó sola, ¿no? Con su padre. Y ahí ella conoció a mi familia paterna. Y entonces, cuando vinieron a Lima, años después, vivían los dos a media cuadra, en el Jirón Cañete del Cercado. Mi abuela vivía a media cuadra de la avenida Nicolás de Piérola, y a una cuadra del Colegio de la Inmaculada, Ujú. y sus hijos estudiaron en la Inmaculada. Y luego la familia paterna vivía a media cuadra de la avenida Nicolás de Piérola, hacia el otro lado, hacia el lado este, en una zona que se llamaba Malambito. Y ahí quedaba a media cuadra de la avenida Nicolás de Piérola, y a una cuadra también del colegio. Y ahí, como tenían el contacto común, los dos fueron al mismo colegio. Digamos, mis tíos paternos y maternos fueron al Colegio de la Inmaculada. Y ahí es donde mi padre conoce a mi madre, cuando un día va a visitar, a buscar a la hermana mayor de mi madre, y conoce a mi madre, y ya ahí se enamoraron y se casaron. Entonces, pero había una experiencia tagneña común a los dos de diversa forma. La relación inicial entre las dos familias se había celebrado en Tacna. Entonces, Tacna era un lugar muy familiar. Y realmente la primera vez que yo fui a Tacna fue cuando mi padre estaba en el Congreso, era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, y le tocó viajar
a Río de Janeiro en enero de 1942 para firmar el Tratado de Paz y Límites con Ecuador. Y en ese viaje fue que mi madre, que había pensado ir con él, y pensaron que iban a ir de viaje a Río de Janeiro juntos. Pero a última hora la Cancillería dijo que no iban esposas. Entonces mi madre se quedó muy frustrada y organizó un viaje a vapor a Tacna para pasar el verano en Tacna y yo conocer Tacna. Y ahí fue que conocí a Tacna por primera vez. Pero mi mamá se sintió muy mal. Estaba con un embarazo ectópico, que en ese momento no había sulfas, no había penicilina, y entonces se tuvo que regresar a Lima por avión urgente antes, porque habíamos ido con primos, tíos y otros, y total, ella se tuvo que regresar adelantado y a nosotros nos llevaron por anticipado, y cuando yo llegué a Lima ya mi mamá había muerto una hora antes que el avión de Fawcett aterrizara. En ese momento el avión de Fawcett salía a las 6 de la mañana de Tacna y paraba en Hilo, paraba en Arequipa, paraba en Camaná, paraba en Chala, paraba en Nazca, paraba en Ica, paraba en Cañete, ¿no? Y total, llegaba a Lima a las 2 de la tarde. Y mi madre había fallecido a las 12 del día. Y a mí no me enteré de eso hasta que en la noche me contaron y me chocó pues de alma, ¿no? ¿Cuántos años tenía? Ella 33. ¿Y usted? Yo tenía 11 años. Mi padre no sabía nada de esto porque después ya por su cuenta, después de terminado el Tratado de Río de Janeiro, él se fue para hacer una excursión. Siempre había querido conocer la parte la parte sur de Argentina y Chile, y alquiló un avión privado con cabina al aire para volar por ahí, y estaba totalmente desconectado. En esa época no había internet, no había teléfonos celulares, y entonces cuando él llegó a Lima se enteró, y fue pues, mi padre quedó destrozado. Fue un choque para todos, y mi hermana también muy afectada, todos, ¿no? Pero mi hermana tenía 7 años. Mi madre era muy dulce, era una mujer dulcísima, y en ese sentido era curiosamente más democrática que mi padre. Bien, yo creo que podríamos hacer aquí la primera pausa, el intermedio. Ahí me faltaba también, porque yo también soy limitado. ¿En qué sentido? Que a mí, así como mi abuelo hizo los límites participó en los límites con Chile, los límites terrestres, Sí. y mi padre los límites con Ecuador, a mí me tocó hacer los límites marítimos con Chile, pero eso fue en la Corte Internacional de Justicia. Claro, de La Haya. O sea, sí, yo también soy limitado. Pero es curiosa esa palabra que usan, ¿no? Limitado, y que sea otro elemento en común en la familia.